to the cloud. Ahí estamos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en otro webinario de Data Latam. Hoy tenemos el gusto de tener a Stefan Gómez del Estado de la Nación de Costa Rica para darnos una charla sobre ciencia de datos para desarrollo humano. Sí, Stefan, muchísimas gracias por querer estar en este espacio con nosotros y te paso la pantalla. Gracias, Franz. Gracias por la invitación y a Diego, que fue el que se me aproximó también, a Expantia por este espacio, a Talatam por esta oportunidad para conversar un poco de lo que estamos haciendo en el programa Estado de la Nación. Yo voy a empezar a contarles brevemente qué es el programa Estado de la Nación, voy a compartirles y después los proyectos en los que estamos. Vamos a ver, aquí estamos. Si me confirman que ven mi presentación, ¿sí? Aquí lo vemos, gracias. Perfecto. Entonces, yo les voy a contar un poquito de qué se trata esto de la ciencia de datos para el desarrollo humano, entendiendo que el programa Estado de la Nación es un programa, un centro de investigación con enfoque en desarrollo humano. Lo primero que habría que decir es que el programa Estado de la Nación pertenece al Consejo Nacional de Rectores, que es básicamente el consorcio de las 5 universidades estatales en Costa Rica. Desde ese punto de vista es un programa fundamentado en la academia y que es además auspiciado por la Defensoría de los Habitantes. ¿De qué se trata el programa Estado de la Nación en concreto? Bueno, es una plataforma de información para la ciudadanía. El programa Estado de la Nación como tal tiene ya 26 años, 27 años de existir y tiene una plataforma de seguimiento en desarrollo humano que se especializa en diferentes áreas. Está el Estado de la Nación, que es básicamente el análisis anual del desarrollo humano del país. Yo siempre digo que es como tomarle una fotografía, como si nosotros nos tomáramos una fotografía todos los 5 de enero, por ejemplo, durante los últimos 25, 27 años y las pegáramos en una pared. Y eso nos permite ver cómo hemos ido cambiando nosotros como personas, ¿verdad? De pronto nos empiezan a aparecer algunas arrugas por ahí, una que otra cana. Algo así hacemos con el país. Todos los años le tomamos una fotografía y eso nos permite ir viendo cómo vamos evolucionando. Bajo esa lógica, el programa Estado de la Nación también tiene un estado de la educación que hace un zoom sobre los temas educativos, un estado de la justicia que en convenio con el Poder Judicial en Costa Rica hace un análisis a profundidad de toda la data en términos judiciales y ahí tenemos un proyecto en ciencia de datos interesante. Hay toda una plataforma en ciencia, tecnología de la información que se llama Hipatia y además tenemos, digamos, una plataforma que hace análisis para todo Centroamérica bajo la misma lógica. Entonces, es un equipo, digamos, que se tiene que dividir y que en el fondo lo que importa es el tema de desarrollo humano. Hay 3 principios básicos, ¿verdad? El rigor académico y hay una serie de criterios para lograr que ese principio se cumpla dentro de esos protocolos de recolección de la información empírica muy estrictos. Hay un tema de legitimidad social, es decir, que lo que se hace como auditoría, digamos, del país pase por revisión de un consejo consultivo ampliamente revisado a lo largo de todo el proceso, pero además es plural. Hay un fuerte acompañamiento en el proceso de diferentes sectores, de expertos en los temas que desarrollamos, y hay una amplia consulta con talleres de validación. Y finalmente, por supuesto, la idea no es que esto quede en una gaveta, en un closet por ahí, en un libro, sino hay un proceso de publicación de los productos y exposición en web, en medios y por supuesto con stakeholders que son importantes en términos de desarrollo humano para el país. ¿Cuál es el proceso en resumen? Esta pequeña animación lo explica. ¿Cuál es el proceso de la analítica?
En resumen, es un proceso, digamos, que lleva múltiples consultas y en base a eso, digamos, echamos a andar una mesa de ciencia de datos hace aproximadamente 4 años. Empezamos los análisis, 2 años formalmente, la mesa de ciencia de datos, con algo bien interesante, y es que nos dimos cuenta que de alguna forma las bases de la ciencia de datos ya las hacíamos desde hace mucho tiempo en el Estado de la Nación. ¿Por qué? Porque trabajamos con públicos expertos en los temas, utilizamos mucha estadística y modelos matemáticos para la analítica, y lo que nos dimos cuenta es que nos faltaba un mayor apoyo en términos de programación y poder computacional. Pero esos trabajos multidisciplinarios ya ocurrían en el Estado de la Nación y con base en eso se echó a andar esta mesa de ciencia de datos que es la que yo coordino, y les voy a mostrar algunos de los proyectos en los que estamos o hemos hecho, y voy a terminar con uno en específico para poder hacer un zoom un poquito de lo que ha implicado. Un breve repaso de algunos de los proyectos principales sobre los que hemos trabajado. El primero fue esa plataforma electoral en el 2017-2018, que se llama votemoscr.com. Fue en el contexto de la campaña electoral de Costa Rica en el 2018, febrero del 2018. Esa plataforma todavía está en línea, así que si a alguno le interesa ver a profundidad todo lo que está ahí, adelante. Pero en resumidas, se los cuento, lo primero que hicimos fue una aplicación web que se llama Votómetro. Esa aplicación está inspirada en otra aplicación que hay en Alemania que se llama el Valomat. Básicamente en lo que consiste es 32 ítems o preguntas de a favor o en contra. Por ejemplo, si usted está a favor o en contra del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, si usted está a favor o en contra de vender el ICE, que es el Instituto Costarricense de Electricidad en Costa Rica, que se dedica básicamente, es una institución pública y que es emblemática del Estado. Entonces, habían 32 preguntas sobre temas políticos, sociales, económicos y de convivencia social. Por ejemplo, si usted está a favor o no del aborto terapéutico. Esas 32 preguntas se las hicimos a los candidatos y a las candidatas en la campaña, las registramos y después abrimos una aplicación para que la gente llenara las mismas preguntas y pudiera tener un grado de coincidencia con cada uno de los candidatos. Y eso le permitía a la gente posicionarse. Bueno, fue muy interesante. Más de 300,000 personas llenaron la aplicación en poco más de 2 meses que estuvo arriba en el proceso de la campaña. Hubo análisis sobre el tema de electores, hubo análisis sobre el tema de partidos, pero en ciencia de datos o con técnicas de ciencia de datos echamos a andar propuestas de gobierno, análisis de todos los programas de gobierno, hicimos minería de texto ahí, y también un análisis sobre Facebook, básicamente el seguimiento a los candidatos en sus páginas oficiales de Facebook. Ahí hicimos minería de datos y análisis de texto en particular para poder hacer análisis de sentimiento. Rápidamente, la minería de texto en programas de gobierno nos permitió de una forma muy rápida programar analítica que permitiera comparar bajo los mismos ítems cada uno de los candidatos y cómo sus programas de gobierno estaban presentando ciertos temas más o en menor intensidad dependiendo del partido o el candidato. Valga decir que esta fue una de las secciones más visitadas en la plataforma electoral en ese momento, porque obviamente nadie se lee los programas de gobierno y alguien quisiera un pequeño resumen bien hecho y que fuera comparativo. Y eso fue lo que intentamos hacer. También hicimos minería de texto para el seguimiento diario de los candidatos en Facebook. Para todo esto usamos R, dicho sea de paso, valga la aclaración. Y aquí sí hicimos un análisis mucho más robusto en términos del análisis textual. Construimos diccionarios de palabras positivas y negativas. Y con base en eso empezamos a analizar cada uno de los comentarios que estaban en las páginas oficiales de los candidatos de forma diaria. Y eso nos dio un termómetro de cómo iban evolucionando. Fabricio Alvarado, que fue el que ganó la primera ronda, la línea punteada es la elección en primera ronda. Pueden ver que en general tuvo balances positivos mayoritarios que los negativos. En segunda ronda cometió algunos errores. Carlos Alvarado, que es el presidente actual, que fue el que finalmente ganó, tuvo menos intensidad en la campaña, pero en el balance diario siempre fue positivo, ¿verdad? Y eso pudimos hacerlo para cada uno de los candidatos. Ustedes pueden ver abajo a Juan Diego Castro, que fue uno de los candidatos que tuvo mayor apoyo al inicio de la campaña, cometió algunos errores graves que en redes sociales se marcó, y eso nos permitió ir midiendo básicamente cuál era el pulso electoral en medio de esa campaña. También hicimos analítica sobre el votómetro, que fue esa aplicación que les decía.
que nos permitió identificar en tiempo real cuáles eran los temas más complejos y polarizantes en ese momento. Y lo que descubrimos fueron, con análisis factoriales y algunos otros análisis estadísticos de la aplicación, descubrimos que habían tres grandes discusiones o narrativas en la campaña. Una era un gran porcentaje de gente a favor de la eficiencia política en el Estado, pero esa eficiencia política significaba siempre manteniendo el Estado como un eje central del desarrollo. Este es el segundo eje, estatismo. Y donde nos dimos cuenta que el país estaba dividido era en los ítems de convivencia social, básicamente la agenda conservadora versus progresista, en donde nos dimos cuenta que toda la gente que llenó la aplicación de ahí estaba dividida, ahí no había una mayoría clara. Y eso nos dio luces de que la campaña se estaba moviendo hacia esos temas. Y así fue, finalmente, a la izquierda del mapa que ustedes ven, van a ver en amarillo, rojo, las personas donde estaban ubicadas las zonas más progresistas del país, de acuerdo con el votómetro. En la paleta de azules, quienes más bien se movían en la zona conservadora, de acuerdo con los ítems de esta aplicación. Y a la derecha ustedes ven cuál fue el resultado electoral finalmente. Si ustedes comparan, realmente las zonas azules coinciden completamente entre la aplicación y lo que terminó siendo el resultado electoral, lo cual nos permitió, por supuesto, poder entender con muchísima mayor precisión qué era lo que se estaba jugando en términos de la campaña electoral y cuáles fueron las narrativas o las discusiones que movilizaron más electores para cada uno de los partidos. Otro de los temas que hemos trabajado fueron los patrones temporales y territoriales de las emergencias en el 911, sistema de emergencias. Ahí segmentamos, hicimos varios elementos, pero por ejemplo, vean este mapa de calor donde pueden ver las emergencias de violencia familiar y sexual, donde están concentradas fundamentalmente en las noches y particularmente los sábados y los domingos. Fundamentalmente sábados, básicamente después de las 6 de la tarde y los domingos en horas de la tarde, ¿verdad? Que dicho sea de paso están muy asociadas con el calendario del fútbol nacional, lamentablemente. Y eso también nos permitió ir a ver un poco los patrones territoriales. Hicimos algunos dash por ahí que permitían filtrar por tipo de emergencia dónde estaban concentrados. Entonces, hay algunos otros temas que hemos trabajado, no los pongo ahí por tiempo, pero se los comento rápidamente. Uno de ellos es básicamente análisis de texto de las sentencias del Poder Judicial, donde estamos haciendo una analítica de cuáles son los derechos, por ejemplo, que más están tutelando en medio de las sentencias, cuáles son las convenciones internacionales de derechos que se mencionan en las sentencias y, por supuesto, cómo ha ido cambiando, digamos, la línea ideológica de la jurisprudencia en el país, ¿verdad? De acuerdo con la votación de los magistrados y las magistradas. Es un tema muy interesante que usa mucho minería de texto, procesamiento de lenguaje, por supuesto. Y hay otro tema que es relativamente reciente, que lo desarrollamos en medio de la pandemia, que tiene que ver con entender cómo son la asignación de las ayudas del Estado en medio de la pandemia para la gente más pobre y cuáles han sido los efectos de la pandemia sobre esas poblaciones, que sobre todo que son vulnerables, ¿verdad? Que es esta gente que no es pobre, digamos, pero que tampoco es tremendamente acomodada en términos económicos o socioeconómicos y que con muy pocos cambios en su núcleo familiar pueden caer en pobreza, lo que llamamos vulnerable. Entonces es muy interesante, hemos hecho simulaciones, algunos métodos predictivos sobre eso, que incluso presentamos recién en el informe Estado de la Nación. Como parte de esos análisis en medio de la pandemia, yo voy a hacer un breve zoom sobre uno de los temas que tienen que ver con la movilidad de personas y el COVID-19. Entonces, lo que hicimos básicamente fue utilizar la base de datos de Waze como un proxy para estimar la movilidad de las personas en el territorio. Y eso implicó básicamente dos fases en términos de la analítica o el procesamiento. Primero, la extracción de los datos, ¿verdad? Y aquí está el pipeline del extract, transform and load de la data. ¿Qué hicimos ahí? Bueno, usando Python fundamentalmente,
nos conectamos al API de Waze. Tenemos acceso a esos datos gracias a un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El pipeline lo que hace básicamente es conectarse al API, extraer el JSON del API de Waze. Ese JSON lo extraemos cada 5 minutos. Sistemáticamente estamos haciendo lectura de los datos y guardándola en una base de datos Mongo. A partir de ahí viene todo el proceso, digamos, de darle la estructura a los datos. Ese JSON trae dos grandes tablas. Una tabla es las alertas. Esas alertas es básicamente lo que nosotros ponemos en la aplicación de Waze cuando vamos usándola, ¿verdad? Decimos que hay un accidente, que hay trabajos en la vida, que hay algunos problemas de, no sé, climatológicos, qué sé yo. Entonces se extraen todas esas alertas del JSON, se les da, se parsea, se les da y se convierte las coordenadas de puntos en coordenadas geoespaciales y se convierte en un parquet particionado que nos permita después accederlo dado la gran cantidad de datos que son. La segunda tabla, que es la que usamos para este trabajo, incluye básicamente lo que Waze conoce como los jams. Esos jams son básicamente los reportes de congestión vial en la carretera. Esos reportes de congestión vial se hacen no solo con las alertas que nosotros ponemos, sino que la aplicación de Waze está mandando constantemente información al servidor de Waze, incluso y aunque nosotros no estemos usando la aplicación de Waze, ¿verdad? Y aquí es donde entra todo este tema del Internet de las cosas y la lectura de nuestros teléfonos celulares para generar data en estas aplicaciones. Entonces, esas extracciones de jams, esa tabla de jams se hace lo mismo, se parsea, se convierte, digamos, geoespacialmente todas las coordenadas de puntos que aparecen ahí. Ahí se hace un parquet particionado, que es como el puro de los jams. Pero después viene otro proceso que es un poco más complejo, que es agarrar toda la red vial nacional de Costa Rica y los shapes de la red vial nacional de Costa Rica que accedimos a través del MOP. Esos shapes con toda la red vial nacional, con una función en R, lo particionamos en segmentos de 100 metros y le dimos un identificador único a cada segmento de 100 metros de carretera en el país. Y después agarramos ese shape particionado, digamos, en segmentos y se lo superponemos a los jams, el shape de los jams de Waze. Y eso nos permite hacer un conteo para cada segmento de 100 metros de cuánta congestión hay por minuto, por hora, por día, por mes, por año en el país. Y eso nos da una data gigante en términos de cómo se está movilizando la gente. Por supuesto, esto lo guardamos en un parque también particionado para después accederlo. Terminado ese proceso, ya viene la parte de la analítica, que es ahora sí, agarremos esos parquets y empecemos a trabajarlos para diferentes objetivos. ¿Qué fue lo que hicimos este año? Esto es algo que hemos venido trabajando por los últimos 3 años y para este año básicamente agarramos esos parquets entre enero del 2019 y septiembre del 2020. Estamos hablando de 22 millones de registros de jams, pero cuando agarramos los jams por segmentos de 100 metros, tenemos una data que supera los 255 millones de registros. Por supuesto, esto está respaldado en la nube. Básicamente utilizamos servicios de Microsoft Azure para hacer el almacenamiento y el procesamiento. Y la infraestructura que hemos usado básicamente es, usamos Spark para poder paralelizar esa cantidad de datos. Todo lo trabajamos desde R a partir de los paquetes de Tidyverse que empatan muy bien con todo el ambiente Spark y después con base en eso corremos modelos estadísticos de regresión en este caso. Para ello hemos usado una máquina virtual de Azure básicamente y 2 workstation complementarias que nos han permitido avanzar en la analítica de esta parte. Ahora, ¿qué encontramos con este tipo de analítica? Lo primero fue revisar la literatura especializada para ver cómo otros países que iban más adelante en la pandemia estaban analizando el tema de movilidad de personas y contagios por COVID-19. Y ahí revisamos múltiple literatura que establecía esos estudios entre la reducción de la movilidad y la transmisión del virus,
otra literatura que tenía que ver con cómo las aplicaciones como Waze o Google podían ser muy útiles para entender el movimiento de la gente en el territorio, con qué grado de precisión. Otra literatura que tenía que ver con cómo todos esos datos podían ser útiles para planificar cierres temporales en el territorio a propósito del virus. Y otra literatura que básicamente lo que decía, ok, es cuáles son los patrones de movilidad y la relación con la transmisión del COVID-19. Entonces, toda esta literatura sobre estos temas, múltiples papers, nos permitió establecer los modelos para tratar de medir lo que ya otros estaban haciendo. Y ahí, sin duda alguna, uno de los principales escollos era validar a Waze como un proxy de movilidad. Digo esto porque al analizar toda esta literatura, la mayoría de los análisis utilizaban el Google Mobility Data, que fue hecho por Google en el contexto de la pandemia para que todos los países pudieran ver cómo estaban cambiando los patrones de movilidad de las personas en diferentes zonas. Zonas de comercio, zonas de abastecimiento, zonas de transporte público. Por supuesto que esa data de Google es muy útil, es muy poderosa, pero para nosotros tenía una desventaja, y es que son datos agregados a nivel país. En cambio, nosotros teníamos a Waze, que nos permitía hacer con microdatos de segmentos de 100 metros una construcción del Lego de la forma en como nosotros quisiéramos. Esos microdatos nos daban mucho más poderío. Entonces empezamos a ver cuál era la relación entre estas dos herramientas y nos dimos cuenta que efectivamente se cumplía la hipótesis, y es que, dado que las dos herramientas generan información por métodos muy similares, están altísimamente correlacionadas, ¿verdad? Y eso nos daba entonces muchísima más seguridad para generar la data y la analítica con Waze y no necesariamente con Google, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí cómo los indicadores de Waze están altamente correlacionados con cada uno de los indicadores de Google para cada una de las zonas de acuerdo con el movimiento. Entonces, resuelto ese punto, nos fuimos a responder básicamente cuatro grandes preguntas. La primera era, ¿cuáles fueron los cantones que reportaron mayor congestión en 2019, estado de normalidad, y cómo ha variado en el 2020 de acuerdo con un ranking de cantones? Echamos a andar entonces la lectura de ese ranking en 3 momentos históricos. Fuimos a ver el top 10. Esto lo hicimos para todos los 81 cantones, 82 cantones, ahora son 82, hay uno nuevo. Para los 82 cantones en el 2019, enero, febrero del 2020 y marzo y septiembre del 2020 en pandemia. Entonces, vimos los movimientos. Vean ustedes que, por ejemplo, cantones como Heredia, Goicoechea y Tibás salieron del top 10 a inicio de año y después durante la pandemia. Estos son cantones que típicamente son cantones residenciales. Mucha gente vive aquí y se traslada a los centros de trabajo. En medio de la pandemia, con medidas de teletrabajo, estos cantones, por supuesto, que vieron reducidos significativamente sus flujos de tránsito. Lo interesante es que San José, Alajuela y Desamparados continuaron siendo los 3 cantones con más movilidad antes y durante la pandemia. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cuáles son los diferentes niveles en los que nos movimos. Cuando agarramos San José, que es el cantón con mayor congestión durante la pandemia y antes de la pandemia, nos damos cuenta que la diferencia de intensidad fue de un 66% menos de congestión. A la izquierda ustedes ven el mapa de todo el 2019 en términos promedios para esos segmentos de 100 metros, y a la derecha ustedes ven el promedio para marzo-septiembre durante la pandemia. Y sin duda alguna, el mapa cambia de color significativamente. Hay ciertos espacios que se mantienen rojos, como por ejemplo las vías principales, que es esta, la General Cañas, y se monta aquí uno sobre la circunvalación, ¿verdad? Que es una ruta de mucho flujo, y el centro de San José, que se mantiene relativamente fuerte. Pero incluso, y en esos casos, estamos hablando que durante la pandemia es como si hubiéramos sacado a 6 de cada 10 personas que se estaban movilizando en el Cantón Central. Viendo eso, dijimos, ok, vamos a ver cuánto fue el cambio en los flujos de movilidad en todo el país y cuáles fueron las etapas de esa movilidad, porque las medidas sanitarias no han sido constantes en el tiempo. Y entonces nos preguntamos precisamente cuánto varió esa congestión y esa movilidad en la serie de tiempo.
Aquí agarramos los datos de enero y febrero del 2020 como patrón de referencia de normalidad y después empezamos a contrastar la serie de tiempo durante la pandemia. ¿Qué encontramos? 4 grandes fases. Una primera fase de reducción significativa de la movilidad que tuvo su punto más fuerte en Semana Santa con las medidas más fuertes de restricción. Quienes vivimos en Costa Rica recordarán que en Semana Santa nos mandaron literalmente para la casa. Ahí se redujo la congestión 1,24%. Después de Semana Santa se flexibilizaron relativamente las medidas y vean cómo hubo un aumento en la movilidad entre finales de abril y finales de julio. En esta segunda etapa coincidió un aumento en los casos de contagio. Entonces, las autoridades decidieron que para los cantones del gran área metropolitana, en el centro del país, iba a ocurrir un cerco epidemiológico. Y eso era básicamente medidas de restricción muy fuertes, similares a las de Semana Santa, para toda el gran área metropolitana a mediados de julio. Y ahí se redujo la congestión un 88%. También se controló el virus, dicho sea de paso. A partir de ese cerco epidemiológico empezó la cuarta fase, que es la de mayor flexibilización, que es en la que estamos actualmente. Y además, en esa cuarta fase de mayor flexibilización a la movilidad, que estamos más o menos a la mitad de la movilidad normal, digamos, en esta cuarta fase también es cuando hemos experimentado el mayor pico de casos de contagio por COVID en el país. Entonces, ya ahí veíamos una asociación muy descriptiva, muy en términos gruesos, que después íbamos a querer analizar de forma más precisa. Muestro este dato porque estos son los datos de Google Mobility Data para Costa Rica en términos agregados. Y ustedes pueden ver cómo el comportamiento de la tendencia es prácticamente la misma. Caen en Semana Santa, hay una recuperación momentánea y después vuelven a caer con el ciclo epidemiológico, lo cual nos permitió validar otra vez que la data de Waze efectivamente seguía siendo robusta en cada una de las etapas de la analítica. Finalmente no. Una tercera pregunta fue cómo esos cambios registrados de la intensidad en la congestión modificaron los patrones territoriales de la movilización de la gente. Y lo primero que teníamos que hacer era identificar qué son y cuáles eran los patrones territoriales de la movilización. ¿Cómo hicimos eso? Fuimos y echamos mano de estadística espacial, índices de Morán, básicamente, para poder ver cuáles eran los conglomerados de alta congestión en el territorio. Agarramos los datos de todo el 2019 y hicimos esta analítica que nos dio estos 8 cantones dentro del gran área metropolitana del país con altísimos niveles de congestión. Si yo tuviera que decir, esos son los cantones más complicados de congestión en todo el país. Son 6 de San José, 2 de la provincia de Heredia. Y además tienen otra particularidad. El 53% de las personas ocupadas en esos cantones indican que viajan a otros cantones para ir a trabajar. Y eso significa que esa congestión está mediada por una altísima movilidad intercantonal. Lo que les decía antes, cantones residenciales y otros cantones donde la gente iba a trabajar y entonces estamos ahí topándonos en carretera. Teniendo claros esos patrones territoriales, la siguiente pregunta que nos hicimos es, ok, ¿será que durante el 2020 esos patrones territoriales se mantuvieron antes de la pandemia y durante la pandemia? Entonces fuimos a hacer este mismo análisis para cada uno de los meses del 2020. Y como teníamos la data, la microdata de Waze, nos permitió hacer un zoom sobre ello. ¿Por qué cada mes? Porque queríamos ver cuál fue el comportamiento durante la pandemia. Y dado que las medidas de restricción sanitaria no fueron constantes o no han sido constantes en el tiempo, queríamos ver si en el tiempo estos patrones iban cambiando. ¿Qué encontramos? Básicamente, en enero, febrero y marzo del 2020, antes de la pandemia, los patrones territoriales se mantuvieron, aunque con cantones distintos. Por ejemplo, el cantón de Siquirres, en la provincia de Limón, aparece con alta congestión y está relacionado con una serie de obras de infraestructura en la ruta 32 que lleva hasta el puerto de Limón. Esas obras de infraestructura han generado muchísima congestión vial. Entonces hay cosas coyunturales que nos permitieron ver durante este tiempo. Pero lo interesante es que una vez que llega la pandemia, a partir de abril, los conglomerados desaparecieron.
estadísticamente no existe un conglomerado de alta congestión dadas las medidas de restricción sanitaria. Y eso lo que nos dijo es, ok, las medidas de restricción están logrando cumplir un objetivo central, que es limitar el movimiento de las personas en el territorio durante la pandemia. Por lo menos limitarlas a cierto nivel, de tal forma de que ni siquiera aparecen dentro de esos conglomerados. Entonces, sabiendo ya los cambios en el nivel de intensidad, sabiendo que cambiaron los patrones de movilidad, la siguiente pregunta fue, bueno, ¿y cómo todo esto está relacionado con los contagios de COVID a nivel nacional, a nivel cantonal, perdón, a nivel cantonal? Entonces agarramos los cantones de Costa Rica, hicimos un set de datos que para el caso de las regresiones que corrimos va entre marzo y julio del 2020, e indicamos una serie de variables a nivel cantonal sociodemográficas que pudiera darnos luces de algunos incentivos para romper el distanciamiento físico, que ha sido la medida fundamental para el control de la pandemia. ¿Qué encontramos? Bueno, ahí corrimos dos modelos de regresión, uno lineal para ver primero las relaciones más básicas, pero después revisando la literatura nos dimos cuenta que lo que había que correr era un modelo de Poisson, que después de calibrarlo finalmente terminó siendo un modelo binomial negativo por el tipo de data que estábamos analizando. Hicimos una validación cruzada con distintos parámetros para los modelos de regresión que incluían la temporalidad de los datos, cuando agarrábamos datos diarios, semanales o promedios móviles de 7 días. Hicimos una validación del indicador de COVID, porque teníamos casos nuevos o casos activos por día, ¿verdad? Era distinto. Y además hicimos un análisis sobre los días de rezago, porque recordemos que el virus tiene un periodo de incubación. Entonces, si yo me contagio hoy, es muy probable que más o menos en un lapso de 8 hasta 20 días en promedio pueda ser que me aparezcan los síntomas, ¿verdad? Dentro de la analítica que revisamos, los análisis de correlación que hicimos, más la literatura, nos dimos cuenta que las mejores relaciones eran alrededor de 16, 18 días. Calibramos los modelos y nos dimos cuenta que el de 16 días de rezago era el más indicado. Valga decir que a la hora de hacer la validación cruzada, tanto el modelo lineal como el modelo binomial negativo tuvieron un mejor ajuste con los mismos parámetros, lo cual nos dio una muy buena idea de por dónde iba el asunto. ¿Qué encontramos finalmente? Bueno, ahí encontramos una relación significativa entre congestión vial y contagios. Aquí ustedes van a ver las variables asociadas con un aumento en los casos de COVID a la derecha y a la izquierda una asociación negativa. Encontramos efectivamente que la congestión de Waze como proxy de movilidad está asociada significativamente con los casos de contagio de COVID, pero no únicamente el tema de la movilidad. Encontramos otras variables como la densidad poblacional, el porcentaje de población no asegurada, las patentes por cantón y la movilidad intercantonal también asociadas con un aumento en los casos de contagio. ¿Qué significa esto? Bueno, que zonas con alta densidad poblacional, zonas urbanas fundamentalmente, tienden a tener mayores niveles de contagio. Zonas en donde hay un porcentaje importante de la población que no está asegurada, significa que hay gente que no tiene seguro social, que probablemente es mucho más vulnerable en términos de salud, pero también significa que generalmente esta gente o no está empleada o está empleada en el sector informal de la economía y entonces no se puede quedar en la casa haciendo teletrabajo. Tiene que salir de la casa a tratar de trabajar y asegurar su sustento económico. En esas zonas también encontramos una mayor incidencia de contagios de COVID. Encontramos también en los cantones con mayor cantidad de patentes por cantón, y las patentes son un proxy de actividad económica, por supuesto. Y finalmente, por supuesto, los cantones en donde mayor proporción de los empleados decían que tenían que salir de su cantón para ir a trabajar. Eso es lo que se llama movilidad intercantonal. Esas 5 variables, de alguna forma, ponen en riesgo una de los mandatos básicos en medio de la pandemia, que es la distancia física. Porque hay gente que se está moviendo, gente que sale a trabajar, gente que probablemente está en contacto con otra gente en medio de la pandemia. Solo las zonas en donde predomina el sector agropecuario como actividad económica tienden a estar asociadas con una disminución en los casos de contagio,
tiene sentido además porque son zonas rurales más distanciadas, con menor densidad de población, etc. Entonces, en resumen, este análisis nos permitió identificar que las medidas adoptadas en la pandemia, y con esto quiero decir las medidas de restricción vehicular, de teletrabajo, de cierre de comercios, cierre de zonas públicas como playas o parques y la autocontención de las personas, a eso nos referimos con medidas adoptadas, todo ese paquete, en efecto redujeron la intensidad de la congestión, por ende de la movilidad de las personas, y además rompieron la relación territorial de esa movilidad. Pero además, estas estimaciones de Waze como proxy de movilidad de personas, sin duda alguna, están relacionadas con la cantidad de contagios por COVID, pero no solo la movilidad, sino otras variables sociodemográficas que es importante tener en cuenta en medio de la pandemia. Esta relación fue significativa en 44 cantones para la data entre marzo y julio. Falta agregarle la data del pico en Costa Rica de contagios que ocurrió ahora en septiembre, octubre, y que de alguna forma se mantiene alto hasta el día de hoy. Y lo otro que habría que decir es que las restricciones generales de afectación al todo el país no son igualmente efectivas. Y esta herramienta, en el fondo, se convierte en una forma de monitorear el contagio en el territorio para generar medidas más fuertes en las zonas de alto contagio y reducir el impacto económico de otras zonas, que si cerráramos toda la economía en todo el territorio, por supuesto que económica y socialmente los efectos de la pandemia serían mucho más complejos. Yo lo dejo hasta ahí para poder tener un espacio de conversa, que fue un poco lo que conversamos previamente con Diego. Toda esta información está disponible, obviamente, en el sitio web, las redes sociales del programa Estado de la Nación. Y si alguno estuviera interesado en algún tipo de mayor información, pues nos escriben y con el mayor de los gustos. Gracias por la atención. Vamos. Stefan, muchísimas gracias por una excelente presentación. Nos da tiempo para tener una discusión. Tenemos 20 minutos. Entonces, si tienen alguna pregunta, o lo más fácil es si levantan la mano con Zoom, si no sabes, abres el micrófono, o si no usas el chat. ¿Hay alguien que tiene una pregunta o algo que quiere llevar a la discusión? Yo tengo una, pero de curiosidad. En el programa Estado de la Nación, ¿qué los lleva a utilizar Azure en lugar de otros servicios como AWS o GCP? En este caso fue facilidad, Ronnie. La mayoría de las personas que trabajamos en el Estado de la Nación trabajamos con R, y con Azure es bastante sencillo, digamos, montar máquinas virtuales en ambiente con RStudio. Entonces era como muy fácil, muy rápido, y además tenía una buena relación de costo, digamos. Esa fue básicamente la razón. Ahora, valga decir que esto es parte de lo que estamos echando a andar en términos de infraestructura, ¿verdad? Y arquitectura para ciencia de datos. Por ejemplo, el Estado de la Nación pertenece al Consejo Nacional de Rectores, y el Consejo Nacional de Rectores tiene el programa Estado de la Nación, pero también tiene un Centro Nacional de Alta Tecnología. Dentro de ese Centro Nacional de Alta Tecnología, que se conoce como el CENAT, está el Laboratorio Nacional de Computación Avanzada. Y entonces nosotros tenemos un convenio con ellos en donde estamos echando a andar un clúster que nos permita hacer esta analítica, digamos que in-house, con acceso al clúster, y en donde vamos a estar corriendo ya cosas digamos que más domésticas, por ponerlo de alguna forma, sin tener que hacer tanto uso de la nube. Genial, gracias. Pedro, ¿tienes micrófono para hacer tu pregunta en voz? Buenas. Buenas. ¿Se escucha? Ah, bueno, gracias. Perfectamente. Me queda la duda, muy interesante la explicación. Me queda la duda si darle seguimiento a estos usuarios que cuentan con teléfono con Waze ya implica un sesgo en el tipo de población que se le puede dar este seguimiento. Si es así, ¿cómo lo compensan? O si pudieron de alguna manera cruzar con algo para
determinar si, porque el que no tiene teléfono queda fuera del estudio, diría yo. Esa sería mi consulta, gracias. Esa es una muy buena pregunta, Pedro, y te voy a decir por qué. Porque está el tema de la representación de los datos, fundamentalmente. Lo que hicimos fue empezar a revisar, bueno, tengo que decir algo, la documentación sobre los datos de Waze no es muy grande, ¿verdad? O sea, Waze en eso es bastante hermético, y creo que desde que lo compró Google se hizo más fuerte, digamos, ese hermetismo. Yo me reuní con desarrolladores de Waze para Costa Rica para entender cómo funcionaba Waze, cómo se desarrollaba, cuál era la lógica detrás, digamos, de la aplicación, cómo era el flujo de datos. Eso por un lado. Y después lo que hicimos fue empezar a revisar dos cosas. Uno, la penetración celular en Costa Rica, que dicho sea de paso es de las más altas de toda América Latina, y además tiene un promedio de penetración más alto que el promedio de los países de la OCDE, lo cual nos dio un mecanismo de seguridad. Pero después lo que hicimos fue ver cómo se distribuían los datos en el territorio, y teníamos distribución en todo el territorio, ¿verdad? Entonces, esos fueron como los dos elementos. ¿Cuánta gente usa Waze en Costa Rica? Bueno, los últimos datos que tenemos, que Waze publicó, decía que en la gran área metropolitana, que es el centro del país, había un poco más de 500,000 de usuarios de la aplicación Waze, ¿verdad? Y eso era más que suficiente para estar generando data, y eso eran datos, dichos sea de paso, del 2007, si mi memoria no me falla. Bueno, de allá acá, eso ha aumentado significativamente, perdón, 2015, no 2007, 2015. De allá acá ha aumentado significativamente la cantidad de datos de Waze, y con base en eso fue que lo echamos a andar. El tercer criterio para poder ver si era potable o no fue establecer las pruebas con la data de Google, ¿verdad? Porque la data de Google tiene otra característica, y es que todos los que tienen Google Maps automáticamente están enviando data a los servidores de Google, ¿verdad? Entonces eso nos permitió, digamos, ir como validando por capas el uso de Waze, y después a la hora de analizar la información tiene todo el sentido las zonas de alta congestión que encontramos y las zonas de no alta congestión. Incluso en momentos coyunturales, como por ejemplo los arreglos sobre la ruta 32 hacia Limón, nos aparecen efectivamente cuando salen o inician los arreglos en las obras, ¿verdad? Entonces es una herramienta bien importante incluso en términos de planificación de obras en infraestructura, que puede ser utilizada en el futuro. Genial. ¿Quién más? Yo tengo una pregunta técnica, quizás Stefan, que es más porque apareció para por lo menos hablar un poco más. En las salidas del dataducto que estaba preparando los datos, usan Parquet. Sí, ¿por qué y qué es? Decidimos Parquet básicamente porque su conexión con Spark era más sencilla, ¿verdad? Era relativamente fácil de estar actualizando en tiempo real. Nosotros tenemos un asunto, y es que era mucha data para nosotros. Nosotros no tenemos gran cantidad de procesamiento ni gran poder computacional. Entonces teníamos que encontrar una forma que con nuestros recursos, que apenas estamos armando en términos computacionales, pudiéramos ir haciendo la captura de los datos secuencialmente conforme íbamos extrayéndolos del API de Waze. Y los Parquets nos permitían exactamente eso, ¿verdad? Una estructura bastante flexible que está desagregada por nivel, ¿verdad? Entonces nosotros la tenemos por año, mes y día, y a partir de ahí lo que íbamos haciendo era actualizando nuestros Parquets cada mes, ¿verdad? Eso se sube a la nube, y fácilmente quienes estábamos haciendo la analítica a través de Spark podíamos nada más actualizar, cargar y correr la analítica. Hay otras herramientas, sí, sin duda, ¿verdad? Esa fue la que de momento encontramos, no funcionó, y hasta el momento nos ha funcionado bastante bien. Parte de lo que estamos haciendo ahora es explorando cuáles son otras formas más eficientes, si las hay, más baratas, y sobre todo más confiables, ¿verdad? O sea, que nos dé estabilidad. Porque nos ocurrió algo interesante. En medio de la analítica se nos cayó el servidor de Azure, ¿verdad? Entonces era, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por dicha teníamos 2 workstations bastante potentes para la data que teníamos. Ya teníamos este pipeline, digamos, de analítica para paralelizar, que de alguna forma nos permitió ir accediéndola por partes.
y ahí había que hacer un poco incluso de carpintería, ¿verdad? Y era correr algunos de los modelos primeros en modo de prueba con muestra de los datos, validarlos, calibrarlos, y después cuando ya otra vez logramos que la máquina virtual estuviera disponible, correr otra vez todos los modelos con toda la data para asegurarnos que los parámetros que les definimos eran los correctos. Lo interesante, y esto es una anécdota en medio de todo esto, es que yo llamo a Azure, a Microsoft, y me contesta alguien en Estados Unidos. Y ya empiezo a hablar y me dice, mira, usted es de Costa Rica. Yo soy de Costa Rica. El agente de soporte era Tico. Y además conocía el programa Estado de la Nación. Entonces, con esa dicha, ¿verdad? Que uno nunca se imaginaría que esto ocurriera. El chavalo de soporte me ayudó y me dijo, mira, el problema que estamos teniendo es que en medio de la pandemia, estoy hablando de más o menos abril, mayo, el flujo de demanda para los servidores de Azure es impresionante en medio de la pandemia. Y por supuesto privilegiaban las cuentas corporativas. La nuestra no era una cuenta corporativa, ¿verdad? Todos estamos en la cola de prioridad. Pero bueno, por dicha, el asesor de soporte se portó muy bien, era Tico, y rápidamente nos ayudó a echar a andar otra vez la máquina virtual. Y es parte de esas anécdotas en medio de todo esto de cómo hace uno entonces para resolver, ¿verdad? Que es una muy buena experiencia de por qué hay que tener plan B y plan C en medio de estas corridas, porque casi nunca el plan A funciona durante todo el proceso de la misma forma. Fantástico, Stefan. Muchísimas gracias. No veo otra pregunta. Una más, Sergio. Sí, gracias, Franz. Stefan, gracias por la presentación, súper interesante. Una pregunta nada más relacionada con no sé si lo intentaron hacer o cómo es, qué tan difícil lo es empezar a distinguir entre las distintas políticas. Es un paquete completo de movilidad, como lo mencionaste al final. ¿Qué tan posible sería empezar a hacer que si yo, por ejemplo, si quisiera ver sobre el efecto de la restricción vehicular, entonces ver los cantones en donde no se aplicó y empezar a crear contrafactuales para separar un poco los efectos de las políticas individualmente? Entonces, no sé si lo intentaron o cómo lo ves. No lo intentamos en este punto, pero siempre estuvo ahí, Sergio, porque de ahí un poco lo ideal sería aislar las diferentes medidas para ver los efectos marginales de cada una de ellas sobre la pandemia o sobre el comportamiento de la gente. Eso no es muy fácil dada la fuente que tenemos, ¿verdad? Pero tenemos otra fuente que era la que hemos tratado de empezar a cruzar, que es una base de datos con cada una de las medidas que tomó presidencia o las autoridades, digamos, el Ejecutivo, cada una de las medidas que tomó el Ejecutivo durante la pandemia. Entonces tenemos ahí una serie de tiempo con cada una de las medidas. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, los cantones hoy del gran área metropolitana entran al cerco epidemiológico. Entonces decían, de hoy y dura 10 días. Entonces, ese tipo de medidas nos permitiría aislar algunos de esos efectos. O, por ejemplo, a partir de hoy es teletrabajo. Entonces podemos ver casi como un experimento natural el escenario anterior, el escenario del estímulo y el escenario posterior, ¿verdad? Ese experimento natural. Entonces hay que echar a andar algunos modelos mucho más finos. Hay que empezar a aislar con pinzas, ¿verdad? Literalmente estas medidas y tratar de aproximarlas. No las hicimos, pero siempre lo tuvimos ahí, un sabor de boca, que sería muy interesante hacerlo, porque al final nos permite aislar las críticas sobre algunas de las medidas, por ejemplo, la restricción vehicular. ¿Qué sí encontramos? Que es muy interesante. No sé si ustedes recuerdan que las medidas de restricción en la parte más fuerte cerraban a las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde uno no puede estar en la carretera, sobre todo en las zonas de mayor, digamos, rigurosidad de esas medidas de restricción vehicular. Y ahí sí vimos como, por ejemplo, la hora pico de la tarde, que típicamente en situaciones normales ocurre a las 4, 5, 6, 7 de la noche, apenas ocurrieron esas medidas de restricción vehicular, la hora pico de la tarde se movió a las 3, 4 y 5. Y a las 5 de la tarde, ¡pa!, caía la movilidad. Casi como una guillotina, ¿verdad? Ese tipo de indicadores nos permitieron efectivamente ver que la medida de restricción vehicular sí estaba ocurriendo, ¿verdad? Sí estaba funcionando. La gente las estaba acatando. Y se veía, digamos, en los paneles de data que así era.
Ahora, ahí hay otro tema que otros países ya están analizando, Sergio, que es muy interesante también y que hemos estado pensando cómo aproximarlo, que es el síndrome de fatiga de la ciudadanía con las medidas, ¿verdad? Entonces, de lo que encontramos fue que la gente le hacía caso a las autoridades en medio de la pandemia, había mucho miedo, pero conforme la pandemia sigue aumentando, digamos que la propensión a hacerle caso al Estado de Derecho tiende a disminuirse. Entonces la gente empieza a tomarse ciertas licencias. Ah, no, mira, ya la restricción es a las 10 de la noche, pero me di cuenta que, uy, un día yo llegué a las 10:30 y no me encontré ningún tráfico de camino. Ah, me la juego un poquito más. Entonces ya salgo de mi lugar a las 10 de la noche y ahora que es que hay 15, 20 minutos de gracia ahí en el medio. Entonces es muy interesante ver cómo con el tiempo algunas de las medidas pudieran estar perdiendo vigencia, no por la medida per se, sino por los efectos de fatiga también de la pandemia, que como repito, están siendo analizados ya en otros países, ¿verdad? Y habrá que ver cómo vamos estimando eso, porque todos estamos aprendiendo en medio de esta pandemia sobre el comportamiento humano y cómo estamos actuando en términos generales. Genial. Una última pregunta de Pedro. Sí, gracias. Entendí que los datos se actualizan cada mes, pero que el análisis se realizó para 3 fechas específicas. ¿Es correcto? Y si es posible pensar en periodos de análisis más cortos o mayor cantidad de fechas de análisis. Y finalmente, si valoraron, era posible pasar a realizar predicciones. Sí, Pedro, tal vez hago una aclaración, creo que no fui muy claro. La toma de los datos es cada 5 minutos. O sea, nosotros tenemos snapshots de data de Waze cada 5 minutos. Estos cada 5 minutos, fue un proceso, dicho sea de paso, de validación de la data bien complejo. En algún momento se nos caía el servidor. O Waze dejaba de reportar ciertos datos o nos dábamos cuenta que había algunos datos repetidos. Entonces, dentro de la parte más, digamos, estadística de calibración de los datos, nos dimos cuenta que teníamos que mover la ventana cada 10 minutos e imputar cuando no lográbamos data en ese momento. Entonces hubo algunos meses en donde tuvimos que imputar. Entonces teníamos snapshot cada 10 minutos. Eso significa que tenemos información, digamos, muy granular. A partir de ahí hicimos las agregaciones que fueran el caso. Por hora, lo menos que analizamos fue por hora. Y a partir de ahí analizamos por hora, por día, por mes y por año. Y eso lo analizamos para cada segmento de 100 metros de carretera. Entonces teníamos para cada segmento de 100 metros de carretera por hora, que era lo que estaba ocurriendo. Podíamos hacer un dashboard fácilmente, una visualización que nos permitiera ver, por ejemplo, cuál era el comportamiento de toda la ruta de circunvalación por hora en un día, ¿verdad? Entonces ahí íbamos viendo cuáles eran los flujos. Ocurrió algo muy interesante, te pongo un ejemplo. Para quienes son de Costa Rica, no sé si recuerdan el fin de semana del Día del Padre. El fin de semana del Día del Padre, todo el mundo había hecho planes de ir a visitar a sus papás, o algunos habían hecho planes de ir a visitar a sus papás, o lo que fuera. Creo que fue un fin de semana largo, no estoy seguro. Pero lo que sí es cierto es que el viernes, antes de ese fin de semana, ¿verdad? Sábado, domingo, el viernes a mediodía las autoridades dijeron, se cierra el fin de semana. Hay restricción fuerte el fin de semana. Nosotros levantamos la data para ese viernes. Es muy interesante que después de la conferencia de prensa, todo el mundo salió a la calle. Todo el mundo salió a la calle hasta las 5 de la tarde que podías circular. Y lo hicimos para el cantón de San José. Le hicimos un zoom al cantón de San José. Y ya te voy a contar por qué el cantón de San José. Vimos todas las carreteras, como el mapa que yo les enseñé ahí, cómo se comportó el cantón de San José el viernes por hora, ¿verdad? Cada segmento de 100 metros. Y nos dimos cuenta que los 2 puntos de mayor movilidad en el cantón de San José ese viernes ocurrieron entre mediodía y 5 de la tarde y ocurrieron en la ruta General Cañas, que es una ruta que viene de la provincia de Alajuela, cruza Heredia, entra a San José y sale hacia Escazú y se mueve a una carretera que lleva a las costas, ¿verdad? Es un flujo de carretera, digamos, de alta velocidad. Ahí ocurrió, entonces había gente entrando y saliendo de San José para donde fuera que iban. Y el segundo flujo de alta congestión ocurrió en una zona que se llama Pavas y La Carpio. 8 días después de ese fin de semana, en Pavas y La Carpio se detectó un conglomerado de altísima contagio en San José, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver esos datos granulados por horas, porque literalmente es un monitor de la movilidad de la gente, que en este caso
tiene una afectación en términos de salud pública muy fuerte. Y ahí fue donde fuimos viendo lo importante que era utilizar la granularidad de los datos y no tanto Google, sino Waze. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál fue? Se me fue. Si se pudieron pasar a la etapa de predicciones. Correcto. O no. No. No hemos hecho etapa de predicción a este punto. Es uno de los temas que está pendiente precisamente a hacer. Y sin duda alguna, además, se nos hace la boca agua para hacerla después de la validación de estos datos. Gracias. Stefan, muchísimas gracias por, y ya veo que esto sería excelente para ahora en las fiestas, hablar horas de todo lo que encontraron. Gracias por compartir detalles y anécdotas. Y para cerrar, quería recordarles a todos que estos webinarios los hacemos todos los últimos jueves del mes. Probablemente para diciembre lo estamos pensando porque es el 24, pero el 2021 sin duda esperamos verlos otra vez en enero. Y Stefan, ojalá más adelante podamos contactarte otra vez para ver una actualización, porque está muy interesante no lo que ven ahora, pero también lo que van a ver a futuro con estos datos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por participar. Gracias. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, gracias. 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 Muchas gracias, buenas noches. Gracias.